las zonas montañosas, en las zonas más remotas del país, que ni siquiera tienen papeles. Y que entonces donde van a pedir una cédula, no fueron inscritos al nacer, entonces les dicen que no. Hay muchos que viven en la zona fronteriza, digamos en Talamanca, en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica. Entonces en Costa Rica les dicen que son panameños, en Panamá les dicen que son ticos y nadie les da los papeles. De unos años para acá, Costa Rica ha empezado a reconocerles a ellos los derechos, pero es bien complicado. Yo estuve en una reunión, ahora se me olvida cómo se llama la comunidad, que es como a 1 hora de Golfito, en la montaña, ¿verdad? Y llegaron indígenas de Punta Urica. Entonces yo les pregunté, la reunión era a las 3 de la tarde, les pregunté cómo hicieron para llegar. Y un muchacho toma la palabra y me dice, mire, nosotros salimos a las 3 de la mañana, a pie, por el bosque, hacia el lado panameño, para, creo que a Puerto Armuelles, para ahí tomar un bus a Paso Canoas, en Paso Canoas, bajarse, cruzar la frontera, ciudadanos costarricenses, cruzar la frontera para entrar a Costa Rica y tomar otro bus de Paso Canoas a Golfito para poder llegar a este lugar. Entonces, nuevamente, en el papel ellos tienen los mismos derechos. En la práctica, imagínense a esa persona para ir a una clínica, lo que tiene que caminar, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienen la misma cobertura. Sí. De que son esas banderas y esos carteles que ponen. Las banderas, los diputados ponen la bandera de su partido político, ¿verdad? Esta es de Liberación Nacional, que son los que más tienen. Estos de aquí, bueno, y todos tenemos la bandera de Costa Rica. Estos de aquí, que solo tienen la bandera de Costa Rica, son los diputados del gobierno, digamos, los de Rodrigo Chávez, que ellos no ponen bandera de partido político porque en realidad no tienen un partido político. Fueron electos por un partido, pero ellos no se sienten representados por ese partido. Las banderitas anaranjadas somos nosotros, los liberales progresistas. ¿Y por qué tienen dice Cuba? Bueno, las pancartas, a veces los diputados queremos hacer alguna manifestación de algún tema que nos interesa, entonces aquí están hablando de la salud y la educación, ¿verdad? Nosotros pusimos de Libertad para Cuba porque hoy se cumplen 70 años de lo que fue el inicio de la Revolución Cubana. Ustedes saben que en Cuba tienen una dictadura desde hace 65 años. Hoy hace 70 años fue el primer acto armado, la primera rebelión armada. Ellos tenían un dictador que no era comunista, pero era un dictador, y entonces se levantaron contra esa dictadura, y hoy hace 70 años fue el primer ataque, digamos, de la guerrilla que quería liberar a Cuba. No la liberaron, simplemente cambiaron de una forma de dictadura a otra forma de dictadura, y es justo hoy, el 26 de julio de 1953, hace 70 años que empezó esto, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una manifestación en favor de la libertad en Cuba, también porque los diputados del Frente Amplio, que ellos dicen que no son comunistas, hoy van a tener un foro con el embajador de Cuba para hablar de los logros de la Revolución Cubana, ¿verdad? Aprovechan la libertad de expresión que tenemos en Costa Rica y la libertad de reunión que tenemos en Costa Rica, que no tienen en Cuba, para venir aquí en la Asamblea Legislativa a hablar de las maravillas de Cuba. Entonces nosotros estamos haciendo nuestra manifestación a favor del pueblo cubano, a favor de la libertad de Cuba. Pero cuando dijo maravillas, era en sarcasmo. Sí. Gracias por la aclaración. Así lo quiere hacer Bernocío hoy. ¿Cómo? Así lo quiere hacer Bernocío con el foro de hoy. Sí, claro. Ellos lo que quieren es decir que la Revolución Cubana es una maravilla y que todo funciona muy bien. Y lo que no funciona muy bien es culpa de Estados Unidos. No es así. Los diputados normalmente sesionamos aquí en las tardes. Hoy estábamos en la mañana porque estamos con un procedimiento especial que se aprobó para una ley que le interesa al gobierno aprobar, ¿verdad?
Lo estamos sesionando doble para acelerar la aprobación de esa ley. Pero en la sesión de la tarde siempre arrancamos con una sección que se llama control político, donde los diputados tenemos chance de hablar de algún tema de nuestro interés. Libremente. ¿Verdad? ¿Perdón? Libremente. Libremente, exactamente, de cualquier tema que sea de nuestro interés. Yo hoy, bueno, somos 57 diputados, solo cada día son 5 o 6 diputados los que hablan. Entonces se va rotando, ¿verdad? Los miércoles se hace lo mismo, pero no es tiempo del diputado, es tiempo de la fracción legislativa a la que pertenece. Y la fracción decide quién habla, ¿verdad? Yo hoy voy a usar mi control político de la fracción, voy a hablar yo a favor de la libertad para los cubanos. Y tal vez les explicas relacionado a lo que dice el tema de la inmunidad política, la inmunidad que tienen ustedes los diputados, pues. Sí, los diputados tenemos algo que se llama la inmunidad parlamentaria, que es que cuando nosotros hablamos, digamos, no nos pueden castigar, no nos pueden condenar en un juicio por lo que decimos, para que tengamos absoluta libertad de decir lo que queramos decir. Entonces, a veces los ciudadanos, o a veces uno mismo lo descubre, ¿verdad? Descubren actos de corrupción, pero si uno no logra tener todas las pruebas y lo denuncia, pueden acusar a esa persona por difamación. Entonces, a veces los diputados nos paramos aquí y decimos cosas, ¿verdad? Que tenemos esa libertad, de que tenemos esa inmunidad para poder denunciar y que se haga algo al respecto, ¿verdad? Entonces, muchas veces se usa el control político precisamente para eso, ¿verdad? Una pregunta. ¿Cómo definiría usted el populismo y el nacionalismo? Híjole. A ver, el nacionalismo es una ideología que básicamente lo que establece es que mi país es el mejor del mundo y yo amo a todos los de mi país y casi que odio a todos los que no son de este país, ¿verdad? O los veo mal. Es un poco como racismo. En muchos países el nacionalismo ha derivado en racismo, ¿verdad? Incluso cada país tiene sus leyes y un país como Alemania tiene una ley que dice que solo pueden ser ciudadanos los hijos de ciudadanos alemanes. Y entonces, en Alemania hay gente, por ejemplo, turcos. Por algún motivo, una gran migración de gente de Turquía a Alemania hace 50, 60 años. Hay familias que ya tienen 2 o 3 generaciones viviendo en Turquía y los niños nacen en Turquía y no tienen derecho a la ciudadanía porque no son hijos de ciudadanos alemanes, ¿verdad? Eso es una forma, eso son leyes que se derivan del nacionalismo, ¿verdad? Y entonces, esa exaltación de todo lo que es propio del país, ¿qué digo? Tenemos motivos para estar orgullosos del país, ¿verdad? Nosotros disfrutamos la democracia, nos encanta la naturaleza, la comida, el gallo pinto, las tortillas palmeadas, lo que sea. Está bien, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que haya algo malo en eso. Es cuando uno empieza a discriminar o a diferenciar, porque a usted es tica, usted está bien, aquella persona es nica, entonces ya no está bien solo porque no es de acá, ¿verdad? Y el populismo, qué difícil, ¿cómo definir el populismo? El populismo es más que una ideología, es una forma de hacer política que se basa en Lo que a la mayoría le gusta. en decir lo que a la mayoría le gusta, totalmente cierto, y usualmente se hace inventándose un enemigo. Entonces el enemigo pueden ser los ricos, y entonces yo, político, estoy en contra de los ricos, represento al pueblo. Y entonces lo que logran es que la gente los siga y los apoye, pero provocan una división en la sociedad, ¿verdad? Di el ejemplo de los ricos, pero puede ser cualquier cosa. Hoy en día en algunos países de Europa hay populismos que lo que son es xenofóbicos o racistas, ¿verdad? Y entonces se oponen o discriminan a las personas que son de otra religión o de otra etnia,
o las personas los inmigrantes o que llegaron descendientes de inmigrantes, etcétera, ¿verdad? Es peligroso. Peligroso. Y con el populismo muchas veces las decisiones que se toman son buenas para un sector, pero no para el resto en sí, por decirlo así. Entonces también como que se saltan muchos criterios que se deberían también tomar en consideración, simplemente porque le gusta al pueblo y eso es. Así es. Acuérdese cuando veamos Julius Caesar en History. Ahí lo vamos a ver. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo influyen el populismo y el nacionalismo en la forma en que se gobierna en los países democráticos? A mi gusto influyen para mal, ¿verdad? Me están grabando, esto es peligroso, pero en Costa Rica estamos viviendo un periodo de populismo del actual gobierno, ¿verdad? Donde no sé si le prestaron atención, el presidente ahora que fue a Guanacaste, bueno, siempre lo hace, ¿verdad? Él siempre en sus discursos identifica un enemigo. Entonces hubo un grupo de estudiantes universitarios que fueron a hacer una protesta frente al presidente y les dijo esbirros de los rectores, ¿verdad? También se dedicó a hablar pestes de los expresidentes de Costa Rica porque lo criticaron, porque él constantemente ataca a la prensa. Entonces, este presidente también ha escogido enemigos. Y los enemigos para él son toda la oposición, la prensa, ¿verdad? Y ahora porque están en un pleito de definir cuál va a ser el presupuesto de las universidades, entonces los rectores de las universidades, los estudiantes de las universidades, él va escogiendo sus enemigos, pero prácticamente todo lo basa en definir un enemigo. Ese es el malo, tiramos al pueblo, ahora lo que tiramos es a los troles contra el enemigo, ¿verdad? Y es muy grave porque, como decía el profesor, Byron. Josué, ese es mi primer nombre, pero Ajá. cualquiera de los Josué. Byron. Es que yo se lo vi ahí. Sí. Como decía Josué, toman decisiones que son buenos para algunos y a veces para muchos, pero provocan una división en la sociedad que después a la larga es muy difícil de sanar, de recuperar, y le puede provocar un daño permanente a la sana convivencia en un país. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la política y cómo pueden afectar nuestras opiniones en una democracia? Buena pregunta. Primero, como liberal, nosotros somos creyentes absolutos en la libertad de prensa y en la libertad de expresión. De hecho, la libertad de prensa, digamos que es hija de la libertad de expresión. Los ciudadanos en una democracia tenemos la libertad, el derecho de dar nuestra opinión. La opinión puede ser inteligente o no, la opinión puede tener fundamentos o no. Es la libertad de las personas dar su opinión. Y la prensa lo que hace, lo que permite es la difusión de esas ideas a toda la sociedad. Antes no existían las redes sociales, entonces básicamente los medios de comunicación, los periódicos, los noticieros en televisión eran los que difundían no solo la información, las noticias. ¿Qué es una noticia? Hubo un huracán y hay tantos heridos y tantos muertos y estos son los destrozos. Y las opiniones. ¿Qué son las opiniones? Bueno, yo creo que en este país deberíamos de bajar los impuestos. Es mi opinión, ¿verdad? Y eso se difundía por medio de la prensa. Juegan un papel fundamental en la democracia, pero también a veces no entendemos cómo funciona la prensa. La gente espera que la prensa sea imparcial. Eso no existe. Eso no existe. Todos los medios de comunicación tienen una agenda. Y entonces, en Costa Rica, tengo que decir, los medios de comunicación casi nunca revelan cuál es esa agenda. Si ustedes van a Estados Unidos y leen los periódicos, ustedes se van a dar cuenta, en las elecciones, yo viví 9 años en Estados Unidos. Cuando había elecciones,
Entonces, los periódicos, por lo menos los más grandes, los más importantes, publicaban una semana antes de las elecciones un editorial explicando cuál era el candidato que ellos creían que había que apoyar. Entonces uno ya sabía, ellos están apoyando a los del Partido Demócrata, ellos están apoyando a los del Partido Republicano. Aquí no, aquí tratan de jugar como de que son imparciales, cuando no lo son, siempre tienen una agenda oculta. Entonces es importante que los ciudadanos, al informarnos, también entendamos y leamos diferentes fuentes para balancear, ¿verdad? Pero es fundamental que la prensa sea libre, sea independiente y que pueda, ¿cómo se llama?, ejercer esa libertad sin trabas, sin obstáculos, porque al final de cuentas, en Costa Rica, cuando han habido casos de corrupción, no han sido ni los fiscales, ni los investigadores judiciales, ni la Contraloría General de la República los que la han descubierto. Siempre han sido denuncias que ha hecho la prensa por medio de un trabajo de investigación.